Un proxy es un servidor que actúa como intermediario entre un dispositivo como tu ordenador o tu teléfono móvil e Internet. Cuando tú navegas usando un proxy, tus peticiones no van directamente al sitio web que quieres visitar, sino que pasan primero por ese servidor que luego las reenvía por ti. ¿Y para qué sirve este intermediario? Bueno, el uso de proxy ofrece varias ventajas clave. Por ejemplo, la privacidad, porque oculta tu dirección de IP, tu identidad real del sitio web de destino, ya que este solo verá la dirección IP del proxy. Y además permite un acceso a contenido restringido, un acceso como a otras personas que de otra manera no se podría tener acceso. Permite saltar bloqueos geográficos para acceder a servicios o webs disponibles en ciertos países, por ejemplo. Ofrece también seguridad porque permite actuar como una barrera o filtro que bloquea webs maliciosos, por tanto, malintencionadas, antes de que lleguen a tu equipo. Además, permite una mayor velocidad en la transacción y, por tanto, una mayor velocidad en el cumplimiento de los objetivos que uno pretende, porque algunos proxies guardan copias de la página web que aceleran la carga precisamente a la hora de volver a acceder a ello. Por tanto, los proxies son puentes que facilitan que un usuario en Internet pueda obtener una serie de ventajas, una serie de beneficios que de otra manera necesitaría de más tiempo para lograr. Y esto ocurre también entre países, sí, porque al igual que existen proxies tecnológicas, es decir, servidores que hacen trabajos para otros, también existen en política exterior y en geopolítica precisamente países que funcionan de servidores para otros países. Un país proxy es una nación que actúa en beneficio o representación de una potencia más grande, en lugar de actuar como forma totalmente independiente, y ofrece prácticamente los mismos beneficios que te he comentado anteriormente. Para entenderlo en un símil técnico, un país pequeño es el servidor intermedio que da la cara, mientras que la potencia que está detrás es el usuario real que envía las instrucciones desde atrás. ¿Cómo funciona esto? En una guerra subsidiaria, por ejemplo, un país proxy, un país satélite, funciona como punta de lanza para atacar y debilitar a otro país. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con Ucrania, que ha funcionado como proxy de Occidente contra Rusia. O lo hemos visto también con Irán, que actúa como proxy de China. El proxy en este caso recibe armas, dinero, entrenamiento, subvenciones, ayudas para, a cambio, utilizar a su gente, utilizarse a sí mismo como cordero sacrificial por una ideología o un interés que beneficia a un protector. El patrón, que es la potencia, logra sus objetivos estratégicos sin arriesgar sus propias tropas, sin sufrir el desgaste político de una guerra directa. Ejemplos históricos también son la guerra de Vietnam, donde Vietnam del Norte actuó como proxy de la Unión Soviética y de China contra Vietnam del Sur, y la guerra civil española, donde el bando republicano funcionaba como proxy de la Rusia comunista. Y ahora bien, ¿y si te dijera que con el último viaje a China, Pedro Sánchez ha convertido a España en un proxy de China en Europa? Sí, porque muchos sabemos o podemos intuir todas las ventajas y los beneficios que se puede haber llevado Pedro Sánchez, incluso a título personal, de ese viaje, o aquellos que ha vendido al empresariado español a través de acuerdos comerciales, posibilidades de ampliar las exportaciones a China y equilibrar, por tanto, la balanza comercial, que ahora mismo es deficitaria, compramos mucho más a China de lo que vendemos, y por tanto esto podría ser una oportunidad de negocio para las empresas españolas que pueden ver ampliada su cuota de mercado entrando en China. Pero todo esto ha ocurrido a cambio de ¿qué? ¿Qué es lo que le vamos a dar los españoles? O mejor dicho, ¿qué es lo que le ha dado Pedro Sánchez a China para conseguir estos beneficios? Porque si por un lado, a través de este viaje, Pedro Sánchez se convierte en una pieza cada vez más imprescindible dentro del tablero mundial para China, hasta el punto de convertirse, poner las piezas para convertirse para China en lo que fue Zapatero para Venezuela, es decir, que Pedro Sánchez con esto da pasos agigantados para ser para China lo que es Zapatero para Venezuela. Por el otro lado, tenemos que preguntarnos qué es lo que se va a llevar China a cambio y quién lo va a pagar. Sí, porque ya te anticipo que parte de ese pago lo vas a soportar tú, lo voy a soportar yo.
y que no olvides que cuando algo te lo venden como gratis, tú eres el producto. Acompáñame en este vídeo porque te voy a revelar precisamente en qué consiste esta relación transaccional que ha comenzado, o mejor dicho, ya comenzó hace tiempo. Pedro Sánchez es el cuarto viaje en 3 años con China y que está reforzando a tus costas para convertirse en una pieza imprescindible y, por tanto, en un protegido internacional de China para no ir a la cárcel muy probablemente en un futuro. Pero no olvidemos que también Maduro era un protegido de China. Y fíjate dónde está. Así que venga, vamos con el análisis. Antes que todo, quiero darte un poquito de contexto para que entendamos todo lo que ha ocurrido con el viaje a China de Pedro Sánchez. Te lo voy a dar ese contexto a través de toda una serie de noticias que he preparado en sucesión para que entendamos, uniendo los puntos, dónde estamos ahora mismo. Fíjate, Pedro Sánchez publicaba este post. Hoy con el presidente Xi Jinping he constatado que el vínculo entre España y China sale reforzado tras este viaje oficial. En un mundo cada vez más incierto, España apuesta por una relación Unión Europea-China basada en la confianza, el diálogo y la estabilidad. Debemos seguir avanzando hacia un orden multipolar construido desde el respeto y el pragmatismo. En esta frase, que parecen inocentes, se resume precisamente toda la relación transaccional entre Pedro Sánchez y el régimen comunista y la dictadura comunista de China, que te lo vende como una oportunidad donde, a cambio, por el otro lado, Pedro Sánchez ya se convierte en un embajador del modelo que pretende China para el mundo, un mundo multipolar construido desde el respeto, supuestamente el respeto, y el pragmatismo. Un respeto basado en el respeto del derecho internacional por parte de un país, China, que sin embargo no respeta el derecho interno, el derecho humanitario, precisamente. Es curioso, ¿no? La contradicción de este país. Pero es lo que suele pasar. Para la internacional socialista, para el comunismo, siempre se ambiciona y se vende la democracia como un valor internacional. Siempre se venden valores de escala mayor para ocultar precisamente todos los crímenes que se realizan a escala menor. No olvidemos que China es uno de los países donde se realiza el mayor número de ejecuciones a personas disidentes del régimen. No lo olvidemos. Ahora te daré un poquito más de datos. Pedro Sánchez también decía esto, que llegábamos a un acuerdo con China, España llegaba a un acuerdo con China, donde todo parece en beneficios, fíjate. Y prueba de ello son los 10 acuerdos económicos que vamos a firmar hoy. 5 van a servir para ampliar el acceso de nuestros productos agroalimentarios al imponente mercado chino. 4 nos van a ayudar a impulsar las exportaciones españolas, también desarrollar nuestras capacidades de transporte y de infraestructura. Y 1 va a proteger las denominaciones de origen de nuestros agricultores. Aquí Pedro Sánchez te está vendiendo todas las ventajas para los españoles, que son ventajas económicas, pero no hay que olvidar dónde está España ahora, dónde está China ahora, dónde estaba España hace 25 años, dónde estaba China hace 25 años. Porque aquello que está vendiendo ahora mismo Pedro Sánchez a los españoles son las mismas ventajas que comenzaron a vender los países europeos hace 25 años, deslocalizando empresas e industrias a China, desindustrializando, por tanto, a la Unión Europea y convirtiendo a la Unión Europea en lo que es ahora y convirtiendo también a China en lo que es ahora. ¿Es la Unión Europea más fuerte internacionalmente, industrialmente, que hace 25 años respecto a China? ¿Sí o no? Porque la respuesta a esta pregunta prácticamente refleja la continuidad de esa política que nos está vendiendo Pedro Sánchez enmascarada de beneficios. Y tenemos que preguntarnos, ¿beneficios a cambio de qué? Y ahora veremos, ¿a cambio de qué? Vamos a seguir viendo cosas, ¿no? Porque Pedro Sánchez no solo vende beneficios para los españoles, fue visitando universidades, fue visitando la empresa Xiaomi también, no sé si llegó a probarlo, pero introduciéndose en los vehículos eléctricos de Xiaomi, decía la Moncloa, por tanto, la casa del presidente del gobierno, en la primera jornada de viaje a China ha puesto en valor el presidente la vocación de cooperación de España y la Unión Europea. España y la Unión Europea, es decir, yendo Pedro Sánchez casi como representante de la Unión Europea ante China. Sánchez ha expresado la necesidad de avanzar hacia un multilateralismo, nuevamente sobre el multilateralismo, que refleje la necesidad del mundo actual, ¿no? Aquí se ve también fotos con, creo que no sé si este es el CEO de Xiaomi, montado en un coche. La verdad que son espectaculares esos coches, pero también tenemos que preguntarnos por qué ahora China hace coches tan espectaculares que los europeos ya apenas somos capaces de crear. ¿Hace 25 años era así? No. ¿En qué nos hemos equivocado hace 25 años?
y en todo este cuarto de siglo para ceder el liderazgo a China. Pues muy probablemente lo que nos hemos equivocado es en lo que se está equivocando y continúa equivocándose Pedro Sánchez, vendiendo beneficios para las empresas españolas que vayan a China sin contar cuál es la letra pequeña de esta alianza. Y seguimos porque también se veía, y tengo que hacer un inciso, a la mujer del Africa Center, del Instituto de Empresa, que ha dejado el Instituto de Empresa, ha dejado la Complutense, ha dejado el Africa Center y se postula como, quién sabe, embajadora de un nuevo center que podría ser el Asia Center o el China Center. Han visitado con Begoña Gómez universidades, han visitado Xiaomi, y eso me recuerda un poquito lo que se hacía, ¿no?, con la Complutense en España. Ahora se podría hacer con alguna empresa china que nadie investigaría porque sería muy opaco, en todo caso, muy opaca esa información y China la protegería. Por tanto, Begoña Gómez se podría blindar en un nuevo tráfico de influencia que jamás podría demostrarse si se realiza con una universidad china. Y sobre todo, donde antes estaban los CEO de Indra, de Google, para realizar los software que necesitaba Begoña Gómez a través del presidente Pedro Sánchez, ahora podrían estar Xiaomi y otras empresas para las que Begoña Gómez ha asistido al viaje precisamente para hacer networking. Fíjate, Pedro Sánchez aquí con los morritos y el coche verde guisante de Xiaomi. Bien, Europa Press decía, Sánchez visita junto a Begoña Gómez la sede de la empresa tecnológica Xiaomi en Pekín y se reúne con su CEO en la primera jornada de su viaje oficial a China. Entendemos que hay beneficios incluso personales o matrimoniales de ese viaje, que además, jamás podremos demostrar. Onda Cero, ¿por qué la visita de Pedro Sánchez a China es tan importante? El gobierno ha entendido que el mundo está cambiando y que China representa una oportunidad. Una oportunidad tal como la reflejaba un buen amigo, José Luis Portela, en LinkedIn, CEO de McTalent y además profesor del mismo Instituto de Empresa, ¿no?, que ofrecía una reflexión interesante. ¿Se equivoca España a ponerse del lado de China? Hace falta primero especificar, Pedro Sánchez no es España. No cometamos el error de considerar que España se está poniendo del lado de China. Es Pedro Sánchez quien está poniendo a España al lado de China, o quien pretende hacerlo. Y su reflexión giraba alrededor de este razonamiento. Antes de contestar, os aconsejo hacer lo que cuento en mi tesis doctoral sobre el cerebro. Elimina los patrones aprendidos y aprende a pensar desde cero. Y para pensar limpio, comienza haciendo esto, sin filtrar la realidad por si te gusta Sánchez o no, sin asumir que todo lo que viene de Estados Unidos es virtuoso y todo lo que viene de Asia es sospechoso, y sin convertir un análisis de Estado en una discusión de bar. Estoy de acuerdo con José Luis. Siempre y cuando la geopolítica se analiza con perjuicios, lo normal es llegar a conclusiones erróneas. También estoy de acuerdo con José Luis. Vamos a los datos de exportación e importaciones. España con Estados Unidos exportó 18.000 millones de euros e importó 28.000 millones de euros. Con China exporta 7.500 millones de euros, bastante menos, e importa mucho más, 45.000 millones de euros. Con los dos tenemos déficit, pero con China mucho más. Puntos a favor del movimiento. China es una industria, escala, fabricación, batería, paneles, coche eléctrico, velocidad en ejecución, etc. En un mundo donde el poder también se mide en capacidad productiva, mirar a China no es una extravagancia, pragmatismo. Bien. Además, diversificar socios reduce dependencia, y depender demasiado de un solo bloque nunca ha sido políticamente inteligente. Estoy de acuerdo. Puntos en contra del movimiento. China vende a España muchísimo más de lo que España le vende a China. Y eso no es una alianza equilibrada, es una relación asimétrica. Estados Unidos no solo es comercio, es defensa, energía, tecnología crítica y respaldo estratégico dentro del marco occidental. Y conviene no olvidarlo. Cuando las cosas se complican de verdad, los paneles solares no activan el artículo 5 de la OTAN. Y tiene razón. Estos dos puntos son claros. Acercarte a China, acercarte a China puede darte oportunidades industriales, alejarte de Estados Unidos puede encarecerte el seguro geopolítico. Totalmente de acuerdo. Yo sí tengo algo muy claro, China me gusta y mucho, tanto por su cultura como por la estrategia que está jugando ahora mismo en el mundo, por lo tanto me alegra este acercamiento. Y aquí es donde os pido que me ayudéis a completar este análisis, que sin duda es importante, al igual que en el Instituto de Empresa, cuando enseño y comparto, aprendo mucho más de vosotros. Y claro, yo le contesto, querido José Luis, al haber puesto el Instituto de Empresa en la ecuación, yo solo pienso en que hemos sustituido el Africa Center por el China Center. No hace falta decir más, viendo a Begoña ahí en China. Pero mi razonamiento es simplista, lo admito. Así que bajando un poco en profundidad, si el marco es maximizar las oportunidades en base al volumen de negocio, esto se parece al cuento de los comerciantes de zapato en África. Conocerás el cuento de los comerciantes de zapato en África. Una empresa manda a dos empresas, mandan cada una a sus comerciantes a África. Se trata de empresas de zapato, imagínate una Nike y una Adidas, ¿vale? Elige tú cuál de las dos, puede ser Nike y Adidas, bien, y entonces los dos comerciantes
van a África, hacen una prospección, vuelven a África para ver si pueden vender y ampliar mercado en África. El comerciante de una de las dos vuelve y le dice a su consejo de dirección: señores, es imposible venderle algo a África, ahí van todos descalzos. El comercial de la otra empresa vuelve de la misma prospección, entusiasta, y le dice a su comité de dirección: señores, tenemos la oportunidad del mundo. Allí nadie tiene zapatos, podemos venderle zapatos a todo el mundo. Bien, esto básicamente es lo que supone mirar a China como una oportunidad, ¿no? Y yo sigo ese razonamiento y digo, pero si vamos aún más en profundidad y cambiamos de marco y usamos el de la geopolítica, la propuesta que ofreces es mantener el modelo nefasto de desindustrialización y deslocalización industrial basada en los empleos baratos y falta de derechos humanos de China que han hundido a Europa en los últimos 25 años. Es decir, hemos deslocalizado empresas pensando que China era un proxy de la Unión Europea y se ha convertido en un gigante que ahora se permite utilizar a países de la Unión Europea como proxy. Ha invertido el tablero China. Lo hemos considerado un proxy en el sentido de que nos ofrecía, debido a la falta de respeto de derechos humanos, fuerza laboral barata, esclavitud prácticamente, a cambio de productos baratos para nosotros, y ahora se ha convertido en una potencia que tiene mucho más poder geopolítico sobre nosotros, comercial y dentro de poco también tecnológico, por supuesto, y dentro de poco muy probablemente incluso financiero. Y le digo, es fácil ser una potencia cuando no se respetan los derechos humanos y la educación es algo similar a una carrera militar de supervivencia. Y aquí es donde me pregunto si acabo de invertir el tablero y convertir el entregarse a los brazos de China en la solución simple. Es decir, ahora nosotros somos los que estamos en crisis y nos entregamos a aquel que antes era un proxy para convertirnos nosotros ahora en un proxy de China. Y entonces me pregunto aquí, ¿quién está en el lado correcto de la historia si el tablero se ha invertido? Bueno, para el presidente Xi Jinping, quien está en el lado correcto de la historia es todo aquel que se convierte en aliado de China. Fíjate, ¿no? Lupe Sánchez decía, hoy el presidente Xi Jinping, líder del Partido Comunista Chino, ha situado a España en el lado correcto de la historia, tras su reunión con Pedro Sánchez. Pero ¿qué significa realmente esta expresión para el régimen de Pekín? Y realiza una reflexión importante que tenemos que tener en cuenta. El presidente de un país de la Unión Europea, miembro de la OTAN, está blanqueando un sistema autocrático bajo la mascarada de multilateralismo. Aunque Xi Jinping hable de justicia y principios, frente a la ley de la selva, la realidad de su sistema se define por la concentración absoluta del poder. 1. Control total del Partido Comunista Chino. No existe separación de poderes. El sistema judicial y legislativo están supeditados a las decisiones del partido único, el comunista. 2. Represión de la disidencia. El uso de la tecnología avanzada para la vigilancia social y la persecución de cualquier voz crítica es antagónico a los valores de libertad que rigen las democracias liberales. 3. Capitalismo de Estado. El mercado no es libre. Funciona bajo la dirección estratégica del régimen para fortalecer su hegemonía global. Al aceptar este marco retórico, España se sitúa en una posición delicada, ya que Xi utiliza estas visitas para proyectar una imagen de ruptura con el bloque occidental. Estar en el lado correcto para una autocracia significa, en última instancia, guardar silencio ante la falta de libertades a cambio de beneficios comerciales. Entonces, tenemos que seguir cometiendo los errores que hemos cometido en los últimos 25 años, siguiendo un poquito el razonamiento de José Luis Portela, viendo únicamente o sesgando nuestra información en lo que es básicamente el beneficio a corto plazo que nos da entregarnos a los brazos de China para simplemente mantener viva o en vida una economía maltrecha que se convertirá en aún más dependiente por no tener que hacer ahora las reformas que es necesario hacer para sobrevivir y ser más independiente en un futuro? ¿O es que estamos cediendo más soberanía, aún más de la que hemos estado cediendo a China en los últimos 25 años, desindustrializándonos como sociedad en Europa? Y al respecto hay una buena reflexión que le propone Carlos Alsina al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el mismo día en el que Pedro Sánchez se veía con Xi Jinping. Fíjate lo que le decía: ¿de dónde vienes? Peras traigo. ¿Usted cree que China cumple el derecho internacional? ¿El gobierno chino? Bueno, yo creo que en ese sentido las declaraciones del presidente del gobierno son muy claras, son declaraciones de reafirmar el orden multilateral y la importancia de la defensa del derecho internacional en este caso, y en cuanto al conflicto de Irán, de avanzar en una resolución ordenada, diplomática, y avanzar hacia la paz y en lo que corresponde o lo que concierne al ámbito económico, hacia la reapertura del estrecho de Hormuz para reducir esas consecuencias negativas de la guerra, y el rol que tiene que jugar China, y en ese sentido las declaraciones pues también es importante. ¿China respeta los derechos humanos? Bueno, de nuevo, Carlos, permíteme que dé ese punto de contextualización. En fin, ¿de dónde vienes? Peras traigo. Es decir, vamos a seguir alimentando un monstruo que hemos estado alimentando durante 25 años.
a nuestra costa y seguir cometiendo los errores que seguimos cometiendo, que hemos seguido cometiendo incluso con Ucrania. Siempre que Europa ha querido utilizar proxy le ha salido mal, ha salido perdiendo. Hace 25 años, cuando se desindustrializó, comenzó a desindustrializarse yendo a China para mantener una industria cuyos empleos eran muy caros y buscando mano de obra barata, sirviéndose de la falta de derechos humanos, ¿no? Del incumplimiento de derechos humanos y laborales en China, venía cómodo en aquel momento y ahora viene cómodo tratar de que los chinos, que han ganado más poder adquisitivo que nosotros, comiencen a comprarnos a nosotros los productos y convertirnos, por tanto, nosotros en proxy, en los explotados de ellos. No hay que olvidar que para mantenerte con China, para ser aliado de China, necesitas crear un Estado que funcione bajo las mismas reglas y normas de China. Y si seguimos aliándonos y si nos convertimos poquito a poco en proxy de China, nos convertiremos para China en aquella China que fue hace 25 años para Europa. Un lugar donde gente explotada, se necesita explotar a gente para seguir produciendo. Entonces, claro, aliarse con China es defender un modelo de Estado como el modelo de Estado chino. Y si España se convierte en un gran aliado entregándose a los brazos de China, necesitará avanzar hacia una agenda que convierta a España en un país internamente con las mismas garantías y derechos que China. ¿Quieres que esto ocurra? Fíjate, el Español titulaba Juan Lee, opositor chino que denuncia las amistades peligrosas del PSOE con Pekín. España es la puerta de los comunistas en Europa. Yo le preguntaba a Grok y Grok me contestaba sobre los derechos humanos en China y las ejecuciones. China no publica cifras oficiales ya que son secretos de Estado. Según Amnistía Internacional y otras ONG como DUI-UA, se estima que ejecutan miles de personas al año. Miles en 2025, igual que en años previos. En los últimos 5 años, 2021-2025, la estimación se mantiene en miles anuales, posicionando a China como el mayor ejecutor mundial con diferencia. Mayor ejecutor mundial con diferencia, incluso por encima de Irán, que ejecutó a 1.639 personas en 2025, su mayor cifra desde 1989, según una ONG. Es decir, que Irán ahora mismo lo venden como el país que más ejecuciones realiza, 656 en los primeros 3 meses de 2026, pero no hay que olvidar una cosa. Irán es primero porque China oculta sus datos. Y si queremos ser aliados de China, necesitaremos una agenda que convierta a España en una suerte de China. ¿Estamos dispuestos a ello? Y parece que vamos camino a eso. Lupe Sánchez también decía, hemos normalizado que la Fiscalía ejerza activamente la defensa de la esposa del presidente y del fiscal general nombrado por el presidente. Hemos normalizado que desde el Ejecutivo se difame y vilipendie a los jueces que investigan y juzgan causas incómodas para el gobierno. Peinado, Viedma, Hurtado, Marchena, Del Moral, Arrieta. 3. Hemos normalizado que miembros del Consejo de Ministros actúen como portavoces de la esposa del presidente, o podemos llamar del líder máximo, si queremos entrar en el lenguaje sectario de la China comunista. Hemos normalizado que desde la política se insulte señales a particulares. Hemos normalizado el camino de servidumbre. Hemos normalizado un Estado único donde no existe la división de poderes o donde se pretende demoler la división de poderes aproximándonos precisamente a un modelo de Estado parecido al de China. Tan es así que Yolanda Díaz contaba esto hace muy poquitas horas. Yolanda Díaz defiende el viaje de Sánchez a Pekín. Todo el mundo visita China. Está consolidando el Estado de Derecho. China está consolidando el Estado de Derecho, te está diciendo una comunista que está en el gobierno. Dime tú si esta no es una declaración de considerar a China como modelo de Estado para importar en España. No hay que olvidar que la Embajada de Estados Unidos en Madrid publicaba, precisamente el día que Pedro Sánchez se veía con Xi Jinping, este gráfico, la inversión extranjera en España, como diciendo, ¿qué pinta Pedro Sánchez yéndose a China cuando China invierte tan poco en España? Estamos hablando de millones de euros, 643 millones de euros frente a los 10.009 millones de euros de Estados Unidos. Debería tratar de visitar Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí volvemos al cuento, efectivamente, al cuento del vendedor de zapatos, ¿no? Oye, pues con China hay una mayor oportunidad de crecimiento. Yo no lo veo mal esto, pero debemos de ver solo el enriquecimiento a corto plazo de manera especuladora sin tener en cuenta la contrapartida a nivel geopolítico, a nivel de derecho, que nos ha llevado precisamente cometiendo ese mismo errores al punto en el que estamos. Y llevamos 25 años de trayectoria.
¿Tenemos que seguir cometiendo esos errores? Antonio Naranjo decía, vayan aprendiendo chino, Sánchez es el delegado de Pekín en Europa. Sí, porque ¿qué le está dando además Pedro Sánchez a China para que España se convierta en un proxy de China? Bueno, antes que todo, productos. Entrada en productos tecnológicos que, por ejemplo, Estados Unidos son estratégicos y Estados Unidos ha directamente baneado, ¿no? El CNI, Centro Nacional de Inteligencia, avala, certifica 19 productos de Huawei para su uso en sectores críticos como defensa. De momento, esto es una suerte de puerta trasera para el espionaje dentro de un país de la OTAN. ¿Te parece poco lo que le estamos dando a China a cambio? Te vamos a dar más cosas. Libertad Digital titulaba, China difunde que Sánchez avaló su postura sobre Taiwán durante la reunión con Xi. En privado, Pedro Sánchez parece ser que, hablando tanto de derecho internacional, le ha dado apoyo a Xi Jinping para que China siga manteniendo su hegemonía, su influencia sobre Taiwán. ¿Por qué no? Se lo anexione en algún momento. The Objective. Sánchez apoyó a puerta cerrada ante Xi Jinping la anexión china de Taiwán. Es decir, ¿se va a convertir Pedro Sánchez en el embajador de China para la cuestión de anexión a Taiwán a nivel internacional, tal como Zapatero ha servido de canciller para la Venezuela de Maduro, para garantizar, para aliviar de alguna manera las presiones a nivel internacionales? Parece ser que sí, porque esto le garantizaría a Pedro Sánchez un rol a nivel internacional por el que China le protegería, incluso le protegería de la posibilidad de ser investigado e ir a la cárcel, tal como China ha tratado de proteger durante muchos años a Nicolás Maduro. Y de hecho lo ha protegido bien. Ha tenido que ser una agresión, entre comillas, tal como la ha evaluado China y la ha evaluado también Pedro Sánchez, una agresión de Estados Unidos que capturase contra el derecho internacional, fíjate siempre, ¿no? Contra el derecho internacional, que capturase al traidor, al colombiano de Venezuela. Tremendo. Bueno, parece ser que Pedro Sánchez está haciendo méritos para convertirse, para blindarse internacionalmente, convertirse en una persona imprescindible, protegida por parte de China, para no pagar nunca con la cárcel y siempre tener una vía de salida, puesto que defendería internacionalmente, sería el blanqueador de Xi Jinping internacionalmente, tal como Zapatero lo ha sido para Maduro. Tan es así que Pedro Sánchez habló casi como si fuera el presidente de toda Europa, hablando en nombre de Europa ante China. Se arrogó incluso ese poder diciendo esto. La contribución de Europa es y será esencial. Y por tanto, les pido humildemente que también ustedes lo vean así. Que no incurran en el error de Matteo Ricci y os dejen engañar por los mapas. Porque Europa puede parecer pequeña en un mapa mundi, pero en realidad es todo lo contrario. Los datos son estos. La Unión Europea es, en este momento, el mayor bloque comercial del mundo y la segunda mayor economía. Es también el primer receptor de inversión extranjera directa. Es el segundo ecosistema más innovador. Tiene también población cualificada. Es la segunda economía más productiva del planeta y la primera en niveles de satisfacción vital, de cohesión social y de bienestar. Con esto no quiero presumir de nada, ni ocultar muchas de nuestras carencias, que las tenemos. Con esto lo que quiero decir es que Europa es un actor clave en la estabilidad, en la prosperidad y en la paz del mundo. Y que sin una Europa unida y por tanto fragmentada, no puede haber ni habrá un orden internacional estable. Con estas frases, Pedro Sánchez se convierte en embajador de Europa en China, a la vez que se entrega a China para hacer sus intereses ante Europa. Fíjate cómo se convierte, por tanto, en un fulcro, en un punto de apoyo de una palanca necesario para que esa palanca funcione. La palanca sería el mecanismo transaccional a nivel comercial entre Europa y China. Fíjate cómo ha ido no solo como embajador de España, sino como embajador de Europa, lo decía Maybord Petit. Pedro Sánchez habla como si fuese el presidente o jefe de toda Europa en China. Si en el pasado China y Europa prosperaron juntas, no hay razón para no volver a hacerlo, afirmó, señalando que estamos llamados a entendernos, ¿no? La declaración se interpreta como un intento de promover una alianza con China en nombre de Europa sin considerar la postura independiente de cada país dentro de Occidente. Se arroga este derecho Pedro Sánchez o este rol precisamente para conseguir que China le dé algo. Y está dispuesto, además, a vender y trocear cuotas de influencias de Occidente en favor de China. Y aquí es donde se muestra precisamente, muestra
precisamente cómo se convierte en un proxy y en un embajador de los intereses chinos dentro del mundo occidental. Fíjate lo que decía. Desde España llamamos a una renovación profunda de la arquitectura multilateral. Hay que hacerla más eficiente, más transparente, más responsable y también más inclusiva y plural. Porque si el multilateralismo quiere seguir siendo útil, tiene que cambiar y reflejar mejor los equilibrios de poder y las sensibilidades del mundo actual. No podemos permitir que el pasado asfixie el futuro de los organismos multilaterales. Por eso pienso que Occidente debe renunciar a parte de sus cuotas de representación en favor de la estabilidad global y la confianza de los países del sur. Fíjate, Occidente debe prescindir de cuotas de influencia para cederlas a otros países. ¿En nombre de quién está hablando Pedro Sánchez allí? Esto no va a gustar nada a determinados poderes, tan es así que Lupe Sánchez decía, sé que las egolatradas delirantes de Trump en las redes sociales dan mucho juego, pero esto de aquí es muy grave, ¿no? Efectivamente, es también una asunción, ¿no? de poderes y de roles que no le corresponden a Pedro Sánchez. Herman Tertsch decía, cuánto cobran Zapatero y Sánchez por este espectáculo de parejita enamorada del Partido Comunista Chino. Y Esther Muñoz, del Partido Popular, decía, ¿para qué intereses trabaja? ¿A cambio de qué dice estas cosas? Nadie traiciona a su tierra, su origen y a sus socios a cambio de nada. Con esto Pedro Sánchez demuestra que está comprando impunidad, está comprando el ser imprescindible, está comprando el convertirse en un Zapatero, en el nuevo Zapatero para China, a cambio de ceder soberanía, a cambio de convertir a España o contribuir a convertir a España en un modelo de Estado más próximo a China que a una democracia de pleno derecho de Occidente, y ser canciller y embajador de los intereses chinos en Occidente a través de declaraciones como estas. El Español titulaba, Sánchez pone a España en la órbita de China al alcanzar un acuerdo estratégico con Xi Jinping. China elige a España, decía, creo que esto es creo que es otra cuenta, ¿no? China elige a España como uno de sus países prioritarios para impulsar las importaciones. Y tenemos que tener cuidado porque cuando un país, cuando lo hemos visto con Zelensky en Ucrania, ¿no? Cuando un mandatario vende a su país para convertirlo en un proxy de una potencia superior, lo estamos viendo también con Milei en Argentina, ojo, ¿eh? Cuando un mandatario vende a su país, lo trocea para cederlo a poderes superiores, ya vemos en qué lo convierte la historia. Hemos visto el destino de Ucrania. Vamos a ver hacia dónde va Argentina. Es decir, perder soberanía y tirarse a los brazos de alguien más potente en pro de unos beneficios a corto plazo no es necesariamente la solución a un problema. Es elegir el camino corto, el camino de los beneficios antes que el camino correcto. Sí, porque siempre existen dos caminos, al menos dos. El corto y el correcto, sí, porque el corto nunca es el correcto. No hay que olvidar que además Xi Jinping, después de verse con Pedro Sánchez, ¿quién ha sido el siguiente mandatario que ha recibido? Este hombre, Sergei Lavrov, el canciller de Rusia. No hay que olvidar que China y Rusia son potencias aliadas y que Pedro Sánchez, aliándose con China, de alguna manera, no digo que se está aliando con Rusia, pero está jugando a dos bandas corriendo, caminando en el filo de una navaja, de la que si se cae, él no se corta, pero nosotros nos vamos a quedar rajados. No hay que olvidar para quién trabaja Pedro Sánchez. Las fundaciones Gates y Soros participarán en una cumbre progresista montada por Sánchez. Sí, el fin de semana en Barcelona estará el Congreso de la Internacional Socialista. Antes de ese Congreso, Pedro Sánchez tiene previsto no recibir a María Corina Machado, que va a estar en Madrid, sino verse con Lula da Silva, ojo, el ideólogo junto con Fidel Castro del Grupo de Puebla. Después tenemos el Congreso de la Internacional Socialista en Barcelona, siendo Barcelona la capital mundial durante un fin de semana de los socialistas, donde irán también fundaciones como Gates y Soros. Fíjate a quién está reuniendo Pedro Sánchez para convertirse en imprescindible. Entendemos que a China le interesa una figura como Pedro Sánchez por el rol de proxy, de puente entre distintos poderes. Y en definitiva, con este viaje, Pedro Sánchez, aquí ya tengo que leer mi chuleta, gana acuerdos e influencias, posiblemente también un futuro para Begoña Gómez
si es que quiere eludir la justicia en España, y un blindaje internacional como socio, protector, embajador, canciller, proxy de China en Occidente. Y a cambio, ¿qué es lo que cede? Cede soberanía española, mantiene un modelo que ha contribuido en los últimos 25 años a empobrecer Europa frente a China y hacer grande China, por tanto, beneficios a corto plazo para hambre para el día de mañana, aproximarse a un país que para tener partners necesita modelos de estados similares al suyo, por tanto no liberales, ofreciendo un blanqueamiento de China a nivel internacional y haciendo o tratando de mediar para que Occidente haga cesiones importantes a China y a otros países a nivel mundial dentro de la órbita de China para que China tenga más poder en organizaciones internacionales como la ONU, la FAO, la UNICEF, etcétera, etcétera. Este es el balance de este encuentro y esta es la estrategia que está siguiendo Pedro Sánchez para hacerse imprescindible, convirtiendo a España en un nuevo proxy, en el proxy de China en Europa. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que esta alianza tendrá algún tipo de beneficio en un futuro para los españoles? ¿Crees que vamos a ganar algo? Si es que sí, escríbeme. Me gustaría conocer tu punto de vista, porque siempre estos vídeos también sirven para que personas que tienen puntos de vista diferentes puedan agregar el suyo y podamos hacer, digamos, la reflexión aún más amplia. Agradezco a José Luis Portela por esa reflexión que me ha dado pie a hacer este vídeo y espero que verme con él en LinkedIn próximamente. Con esto es todo. No olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo, hacer que llegue a más personas, suscribirte si es la primera vez que me ves. Quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y con esto desearos un feliz día y que nos veamos pronto en el próximo vídeo.